La siguiente práctica de laboratorio tiene que ver con lo que es la identificación cualitativa de aminoácidos, proteínas y reacciones de desnaturalización de proteínas. ¿Ya? A ver, así como habíamos visto en la parte de carbohidratos que existe un reactivo específico para identificación de carbohidratos, ¿no? Que es el reactivo de Molish. En el caso de proteínas, también existe un reactivo específico, ¿ya? Este reactivo específico que identifica el enlace peptídico, básicamente lo que va a hacer ese reactivo viene a ser el reactivo de Buret. Este reactivo de Buret, este está formado por dos soluciones, ¿ya? Tiene hidróxido de sodio y tiene sulfato cúprico. La mezcla de ambos forma lo que vendría a ser el reactivo de Buret. Lo primero que se hace es colocar en un tubo de ensayo la muestra que se van a analizar, en este caso la muestra de proteína, ¿no? La albúmina nativa. Luego se adiciona hidróxido de sodio, que podría ser al 10 o al 20%, y luego se adiciona unas cuantas gotas de sulfato cúprico. ¿Ya? Primero se prueba con 2 gotas, solo 2 gotas. Luego ligeramente el tubo de ensayo hay que agitarlo y se debe de observar una tonalidad lila, ¿ya? Un color lila. Si el tubo de ensayo se torna de color lila, eso significa que la muestra contiene proteínas. La muestra tiene proteínas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, hay varias reacciones con la prueba de Buret, ¿no? Esta es negativa, esta también es negativa, esta es negativa, perdón, estas son positivas, ¿no? Estas son pruebas positivas. La reacción que está ocurriendo aquí en estos 5 tubos de ensayo es una prueba positiva, porque ahí ligeramente se está formando ese color lila, ¿no? El que es negativo es este es negativo, ese último tubo sí es negativo, ¿no? El sulfato cúprico es de color celeste. Entonces, si después de haberle adicionado sulfato cúprico, el tubo sigue celeste, ahí consideramos la prueba negativa. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hace este reactivo es identificar al enlace peptídico. Y el enlace peptídico está dentro de las proteínas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se forma este color lila? Ese color lila se forma debido a que el cobre 2 del sulfato cúprico se une al enlace peptídico. Cuando este cobre 2 en medio básico, esta reacción ocurre en medio básico, por eso es necesario que se adicione el hidróxido de sodio, ¿ya? Este cobre 2 en medio básico hace que se pueda enlazar al enlace peptídico, se enlaza al nitrógeno, ¿no? Se enlaza al nitrógeno, se enlaza al oxígeno, y ahí se forma un complejo de coordinación coloreado, ¿no? Que en este caso es de color lila, ¿ya? Entonces, esa es la prueba específica que hay que realizar para identificar toda proteína. Ahora, en lo que respecta a aminoácidos, también existe un reactivo específico para identificar aminoácidos. Este reactivo que se utiliza para identificar aminoácidos libres que están presentes en muestras orgánicas es el reactivo de niñerina, ¿ya? Es la prueba de niñerina. Este reactivo de niñerina lo que va a hacer es identificar al grupo amino libre y al grupo carboxilo libre. ¿Ya? O sea, reacciona con el grupo amino y con el grupo carboxilo. El color positivo también es un color lila, ahí se va a observar una tonalidad lila, y básicamente es una reacción de desaminación oxidativa. Cuando hablamos de reacciones de desaminación, eso significa que va a existir liberación del grupo amino, ¿no? Este grupo amino del aminoácido, ¿no? Va a ser liberado y eso vendría a ser una desaminación. Ahora, oxidativa, porque el reactivo de nigrina se va a oxidar. Ahí ocurre una reacción de descarboxilación, ¿no? Se libera este grupo carboxilo, eso sale bajo la forma de CO2
y luego, después de haberse producido la reacción de oxidación, se forma un complejo coloreado de color lila, ¿ya? Entonces, esta prueba identifica cualquier aminoácido. Si hay un aminoácido libre en solución, este reactivo lo va a detectar, ¿ya? Entonces, hay dos reactivos específicos. Uno es para proteínas y el otro es para aminoácidos. El de proteínas es el reactivo de Buret y el de aminoácidos es el reactivo de nigrina, ¿ya? Con los dos se va a formar, en el caso de Buret, el color lila es más intenso. Es un lila más intenso que se forma en todo el tubo de ensayo. Con el reactivo de nigrina hay que calentar el tubo de ensayo. O sea, una vez que ya coloqué la muestra y le adicioné el reactivo de nigrina, el tubo de ensayo hay que calentarlo, ¿no? Se lleva a baño María, esa reacción va a ocurrir en calor y luego se va a formar esta coloración lila en la parte superior. Si se forma ese color lila en la parte superior, quiere decir que la muestra que estoy analizando contiene aminoácidos libres, ¿ya? Ahora, ¿qué otros reactivos específicos se puede realizar para identificar aminoácidos? Por ejemplo, aminoácidos aromáticos. Si hablamos de aminoácidos aromáticos, estamos hablando de la tirosina y del triptófano, ¿ya? La prueba que hay que realizar para identificar aminoácidos aromáticos, esa prueba se llama la reacción santoproteica, ¿ya? Esta reacción santoproteica tiene dos etapas. La primera etapa hay que hacerla en calor y la segunda etapa hay que hacerla en frío, ¿ya? Una es en calor y la otra es en frío. Eh, y los reactivos que se van a utilizar en este caso, en calor, es el ácido nítrico y en frío vendría a ser el hidróxido de sodio, ¿ya? El hidróxido de sodio que debería estar entre el 20% al 40%. En este caso, se coloca una muestra que se va a analizar en un tubo de ensayo, luego se coloca el ácido nítrico y eso se lleva a baño María, ¿ya? Y en baño María, el tubo de ensayo se va a tornar de color amarillo, un amarillo intenso. Eso te va a indicar que probablemente la muestra tenga tirosina y triptófano, ¿ya? Si una vez que ya se tornó el tubo de ensayo de color amarillo, se retira del baño María y ahora se coloca en un baño que contenga hielo. Entonces, tiene que estar frío ese recipiente. Es un recipiente que contenga hielo y en ese recipiente se coloca el tubo de ensayo. Y ahí en frío se adiciona el hidróxido de sodio, ¿no? Que debe estar entre el 20 al 40%. Se adiciona 1 mililitro de hidróxido de sodio al 20% y luego se observa si hay un cambio de color. Si el tubo de ensayo vira un color naranja, con eso compruebo que efectivamente la muestra tiene tirosina y triptófano, ¿ya? Entonces, en caliente el color va a ser un color amarillo intenso y en frío es un color anaranjado que se va a formar. Ahora, ¿por qué se observa esa tonalidad amarilla? Esa tonalidad amarilla se observa porque está ocurriendo una reacción de nitración, ¿no? Ahí el grupo nitro del ácido nítrico se enlaza al benceno. Cuando este grupo nitro, ¿no? Este grupo nitro se llega a enlazar al benceno, esa reacción se denomina nitración. Cuando ocurra la reacción de nitración es cuando el tubo se torna de color amarillo. ¿Ya? Eso es en caliente. Y en frío, lo que va a ocurrir es la formación de un enlace iónico. Un enlace iónico que se da entre el oxígeno del grupo nitro con el sodio. ¿Ya? Cuando se forma este enlace iónico entre el oxígeno del grupo nitro con el sodio, ahí el tubo de ensayo se torna de color anaranjado. ¿Ya? Entonces, esta reacción se llama santoproteica y se utiliza para identificar a la tirosina y al triptófano. Esta es otra prueba que se denomina la reacción de Millón.
¿Ya? Esta reacción de Millón se utiliza para identificar de manera específica a la tirosina. Es una prueba específica para identificación de la tirosina. El reactivo de Millón se prepara mezclando ácido nítrico con mercurio metálico. La mezcla de este ácido nítrico con el mercurio metálico forma un reactivo llamado reactivo de Millón. Ya, esta prueba también se hace en calor, se hace en frío. Hay que colocar en un tubo de ensayo la muestra que se va a analizar, luego se coloca el reactivo de Millón, se lleva a baño María y en calor se va a formar una tonalidad rojiza, ¿ya? Un color rojizo. Si se forma ese color rojizo, eso quiere decir que la muestra tiene tirosina, ¿ya? Contiene tirosina. Ahora, ¿por qué se forma esa tonalidad rojiza? Esa tonalidad rojiza se forma debido a que el mercurio, ¿ya? El mercurio del reactivo de Millón se enlaza al anillo aromático. Ese mercurio se enlaza al anillo aromático y cuando el mercurio se enlaza al anillo aromático, ahí se va a formar este complejo coloreado rojizo, ¿ya? Esto es para identificar a la tirosina. Eh, para identificar aminoácidos azufrados. Esta prueba da positivo con la cistina y la cisteína y da negativo con la metionina, ¿ya? Cistina y cisteína sí va a dar positivo esta prueba. El reactivo que se utiliza básicamente es el acetato de plomo y esta prueba también se hace en calor, ¿ya? Se utiliza acetato de plomo y se hace en calor. Ese es el principal reactivo. Eh, eh, ¿Cómo se realiza esta prueba? Se coloca una muestra, la muestra que se analiza en un tubo de ensayo, luego se adiciona el acetato de plomo. Ahora, este acetato de plomo contiene plomo. En la parte teórica hemos visto que los metales pesados producen desnaturalización completa de las proteínas. Entonces, cuando se adiciona el acetato de plomo, ¿no? Al tubo de ensayo, lo que va a ocurrir es la aparición de un precipitado blanco. Se forma un precipitado blanco. Ese precipitado blanco no es otra cosa que si estoy trabajando con la lúmina, es la lúmina que está precipitando con desnaturalización, ¿ya? Entonces, después de haber observado este precipitado de color blanco, se adiciona hidróxido de sodio. Se va a adicionar hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, en este caso, lo que va a generar es un medio alcalino. Entonces, ese medio alcalino lo que va a ocasionar es que el precipitado se redisuelva. El precipitado va a desaparecer. Desaparece el precipitado y el tubo de ensayo se va a tornar medio transparente. ¿Ya? Cuando ocurra eso, eso se lleva a baño María y en baño María el tubo de ensayo se debe tornar de color negro. Se forma un precipitado de color negro o de color gris. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se forma este precipitado de color negro? Ese precipitado de color negro se forma debido a la formación del sulfuro de plomo. Ahí se forma sulfuro de plomo. ¿Ya? El azufre es proveniente del aminoácido. Ese azufre es proveniente del aminoácido. Y el plomo es proveniente del reactivo, ¿no? Ahí le estamos adicionando acetato de plomo. ¿Ya? Entonces, es por eso que ahí se va a formar, si es que tuviera presencia de cistina y cisteína, como tienen azufre en su estructura, ese azufre se enlaza al plomo y forma sulfuro de plomo. ¿Ya? Y ese sulfuro de plomo es un precipitado de color negro. Entonces, si se forma este precipitado de color negro, eso quiere decir que la muestra que se analiza contiene cistina y cisteína. ¿Ya? Cistina y cisteína. Esta es la otra prueba que se llama la reacción de Adamkiewicz. Esta prueba se utiliza para identificar al triptófano. ¿Ya? Es para identificación del triptófano. O sea, el otro aminoácido aromático, ¿no? Los dos principales aminoácidos aromáticos son la tirosina y el triptófano. De manera general, que identifica a ambos es la reacción cetoproteica.
la que se utiliza para identificar a la tirosina es la prueba de Millón. Y para identificar al triptófano se utiliza la prueba de Adamkiewicz. El reactivo que se utiliza en este caso es formaldehído con ácido sulfúrico. ¿Ya? Se utiliza formaldehído con ácido sulfúrico. Este formaldehído con este ácido sulfúrico produce una reacción de deshidratación en el triptófano y al final eso va a generar un complejo coloreado. ¿Ya? A ver, el color específico no me acuerdo. A ver, voy a preguntarle acá al chat GTP, ¿ya? A ver, un ratito. Vamos a preguntarle acá a la inteligencia. Adam. Un anillo violeta se observa, ¿no? Un anillo violeta, un anillo púrpura, ¿ya? Ese complejo coloreado que se observa, ¿no? Debido a la deshidratación del triptófano, ahí se forma un complejo coloreado lila, ¿ya? Eso identifica la presencia del triptófano, ¿ya? Es una prueba específica para identificar al triptófano, ¿ya? La prueba de Adam-Kiewicz. Ya, hasta ahí serían las pruebas específicas colorimétricas para identificar proteínas e identificar aminoácidos, ¿ya? Eh, Algunas de estas las vamos a realizar. O sea, yo les voy a, cuando hagamos la parte del laboratorio, yo les voy a indicar qué pruebas vamos a realizar. No todas las vamos a poder realizar, ¿ya? Yo les voy a indicar qué reacciones son las que vamos a realizar. Ahora, en lo que respecta a las reacciones de precipitación, ¿ya? Las reacciones de precipitación, esto es un indicativo de que se produce una desnaturalización de la proteína, ¿ya? Hay dos consecuencias de una desnaturalización de las proteínas, ¿no? Una de las consecuencias es que aparezca un precipitado, va a aparecer precipitado. Eso te indica que hay una desnaturalización. Y la otra consecuencia es que hay pérdida de actividad biológica, ¿ya? Y habíamos mencionado que hay dos tipos de desnaturalización. Una desnaturalización completa y también tenemos una desnaturalización incompleta, ¿ya? En lo que respecta a la desnaturalización completa, esto es un proceso ya muy drástico. Ahí vas a obtener una proteína completamente desnaturalizada y ahí la actividad biológica va a ser prácticamente cero. Con la desnaturalización incompleta se utilizan algunos agentes desnaturalizantes, pero debido a que hay una desnaturalización incompleta, ¿no? O sea, si tienes si es una proteína que tiene hasta el nivel cuaternario, se rompen los enlaces del nivel cuaternario, llegarías al terciario, rompe los enlaces puente de sulfuro y la reacción queda ahí. Te quedas con el nivel secundario, ¿no? Eso es una desnaturalización incompleta. Pero si utilizas un agente desnaturalizante más fuerte, ¿no? Y rompes todos los niveles de orden superior y llegas hasta el nivel primario, eso es una desnaturalización completa, ¿no? Completa es hasta el nivel primario, ¿ya? Y si solo obtienes el nivel secundario, el nivel terciario, esa sería una desnaturalización incompleta, ¿ya? Ahora, la estructura primaria de la proteína se debe mantener, se mantiene, ¿ya? ¿Qué significa que yo toque el nivel primario? Si el nivel primario se llega a perder, significa que el enlace peptídico se está rompiendo. Y si se rompe el enlace peptídico, ahí obtienes aminoácidos. Eso se puede hacer mediante una reacción de hidrólisis, pero eso ya no sería una desnaturalización, porque la desnaturalización debes de llegar hasta el nivel primario y la reacción queda ahí. Pero si tú tocas ese nivel primario, es decir, rompes los enlaces peptídicos, eso es una hidrólisis.
y ahí obtienes los aminoácidos, ¿ya? En esta parte vamos a hacer reacciones de precipitación con desnaturalización completa y reacciones de precipitación con desnaturalización incompleta, ¿ya? La primera parte corresponde a lo que vendría a ser la desnaturalización completa, ¿ya? Entonces, ¿por qué aparece un precipitado? Ese precipitado aparece porque la proteína pierde solubilidad. Y cuando la proteína pierda solubilidad, la consecuencia inmediata va a ser que precipite. La proteína precipita y eso podría ser con una desnaturalización completa o incompleta. Ya, no se olviden que hay 4 factores importantísimos que pueden inducir precipitación de proteínas, ¿no? Uno era la concentración de la sal, o sea, sales que sean solubles en agua. Cuanto mayor concentración de sal haya, la proteína precipita fácilmente, ¿no? Es el caso de las soluciones saturadas. Por ejemplo, cloruro de sodio saturado, ¿no? Que es lo que van a preparar ustedes y lo que van a traer. Si yo hablo de de una solución de cloruro de sodio saturado, eso significa que es una solución donde hay riqueza de ion cloruro y riqueza de ion sodio, ¿no? A eso se les denomina electrolitos, electrolito sodio y electrolito cloruro, ¿no? Es una solución, es un medio que es rico en electrolitos, ion sodio y ion cloruro. Y en ese tipo de soluciones la proteína va a precipitar de manera fácil. ¿Ya? Lo otro era la naturaleza de la sal, ¿no? Esta característica se refería a que hay algunas sales que no precipitan proteínas. El caso, por ejemplo, de las sales de magnesio, ¿no? Las sales de magnesio no van a producir precipitación de proteínas. ¿Ya? El otro factor era el tamaño o peso molecular de la proteína. A mayor peso molecular, la proteína es más pesada y precipita con facilidad. Y el último factor tenía que ver con el pH, ¿no? El pH del medio en el cual se va a encontrar la proteína. Si es un pH demasiado ácido o demasiado alcalino, que está muy alejado del punto isoeléctrico de esta proteína, va a precipitar con facilidad. ¿Ya? Esos son los principales factores que desencadenan la precipitación de proteínas, ¿ya? Entonces, en una primera reacción que se va a realizar es esta, es la formación de coágulos por calor, ¿ya? En los tubos de ensayo vamos a apreciar formación de coágulos bien nítidos y en este caso es aplicando calor, ¿ya? A ver, aquí solo se aprecia, acá solo se aprecia 2 tubos de ensayo. ¿Ya? Van a colocar un tercer tubo de ensayo, un tercer tubo de ensayo. En un tubo de ensayo van a colocar 5 de albúmina, en el segundo le van a colocar 1 mililitro de albúmina y en el tercero le van a colocar 2,5 de albúmina, ¿ya? 2,5 mililitros de albúmina. Al primer tubo le, le van a adicionar 2 gotas de hidróxido de sodio al 10%. ¿Ya? 2 gotas de hidróxido de sodio al 10%. Al segundo, que contiene 1 mililitro de albúmina, le van a adicionar 6 gotas de ácido acético al 10%. Y al tercero, que contiene 2,5 de albúmina, le van a adicionar 2 mililitros de jugo de limón. ¿Ya? 2 mililitros de jugo de limón. Luego, a los 3 tubos de ensayo se va a llevar a calor, se le lleva a baño María. ¿Ya? Se le lleva calor a baño María hasta que haya una ebullición. Esos tubos de ensayos tienen que huir entre 1 a 2 minutos, ¿ya? O sea, tienen que estar calientes. Después de ese tiempo, a este primer tubo de ensayo, lo vas a acidificar. O sea, le vas a cambiar el pH. Lo acidificas utilizando ácido acético al 10%. Le vas a adicionar unas cuantas gotas de ácido acético, ¿ya? En los otros 2 tubos de ensayo le vas a adicionar la solución saturada de cloruro de sodio. Igual, le vas a adicionar primero 2 gotas, primero solo 2 gotas, ¿ya? Hasta que haya un cambio visible. En este primer tubo de ensayo, el cambio visible que se va a observar es un coágulo nítido, es un coágulo blanco nítido, ¿ya?
Entonces, aquí estás aplicando calor y es un pH ácido, ¿ya? Entonces, en calor y en un pH ácido, ahí se va a formar un coágulo nítido. Ese coágulo nítido que se observa es la proteína que está precipitando con desnaturalización completa, ¿ya? En los otros dos tubos de ensayo se debe observar un precipitado blanquecino, ¿no? No es un coágulo, sí, pero no es un coágulo tan nítido como el primer tubo de ensayo. Se asemeja más a un precipitado, ¿ya? Se asemeja más a un precipitado blanquecino, ¿ya? En el tubo 2 y en el tubo 3. Es un precipitado blanco. Ese precipitado blanco, entonces, es también la proteína que está precipitando con desnaturalización completa. ¿Ya? Entonces, para esta parte, también, por favor, necesito que traigan jugo de limón. ¿Ya? Jugo de limón. No, no se necesita mucho, solo unos 2 mililitros, ¿ya? 2 mililitros de jugo de limón para producir la precipitación de proteínas. ¿Ya? En este primer tubo de ensayo, es un pH ácido, ¿no? Este pH ácido que le estás generando con el ácido acético hace que la proteína precipite formando un coágulo, ¿ya? En este segundo tubo de ensayo, tanto en el segundo como en el tercero, ahí tú le adicionas cloruro de sodio saturado. Y ese cloruro de sodio saturado es rico en ion sodio y en ion cloruro. Entonces, esa riqueza de esos iones hace que la proteína pierda solubilidad, se deshidrate de manera rápida y precipite con desnaturalización completa. ¿Ya? Entonces, esto es el procedimiento que hay que realizar en esta parte. ¿Ya? Luego, lo que se puede hacer es lo siguiente. ¿Ya? Esta es otra reacción que tiene que ver con la precipitación en frío utilizando ácidos fuertes. Se utilizan dos ácidos fuertes, se utiliza ácido tricloroacético y se utiliza ácido nítrico, ¿ya? Tricloroacético y ácido nítrico. Se coloca en dos tubos de ensayo 5 de albúmina. Al primer tubo que contiene 5 de albúmina se le adiciona 2 mililitros de ácido nítrico. Ahorita les voy a explicar cómo se adiciona este ácido nítrico. Y al segundo se le adiciona 3 mililitros de ácido tricloroacético al 20%. ¿Ya? En esta parte, ¿ya? Primero se coloca los 5 de albúmina, ¿ya? El procedimiento es de la siguiente manera, ¿ya? Tú vas a tener un tubo de ensayo. ¿Ya? Ahí tienes un tubo de ensayo. Y en este tubo de ensayo vas a colocar los 5 mililitros de albúmina. Ahí colocan los 5 mililitros de albúmina. Luego vas a introducir la pipeta, ¿ya? Introduces la pipeta hasta la mitad de la solución. Al pulso tengo. ¿Ya? Vas a introducir la pipeta hasta la mitad de la solución. ¿Ya? Entonces, esa pipeta debe tener 2 mililitros exacto de ácido nítrico. Una vez que has colocado la pipeta a la mitad de la solución, vas a soltar la pipeta y retiras suavemente la pipeta, sin hacer movimiento alguno. ¿Ya? Colocas a la mitad, una vez que estás a la mitad, suelta los 2 mililitros y luego vas a retirar la pipeta sin hacer ningún movimiento brusco. Entonces, si lo has hecho tú bien, lo que se va a observar en el tubo de ensayo, ahí lo que se va a observar en el tubo de ensayo, es que en la parte media, ¿ya? En la parte media de este tubo de ensayo, ¿ya? Aquí en la parte media se forma un anillo blanquecino,
¿Ya? Ese anillo blanquecino que se forma se denomina el anillo de Henle. ¿Ya? Es el anillo de Henle. Y ese anillo de Henle no es otra cosa que la proteína que está precipitando con desnaturalización completa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se está formando en la parte media? Porque la pipeta la vas a colocar a la mitad de la solución. La colocas a la mitad y ahí es donde vas a soltar el ácido nítrico. Y es por eso que aquí en la parte media se genera ese anillo blanquecino. ¿Ya? Ese anillo blanquecino se denomina anillo de Henle, que no es otra cosa que la proteína que está precipitando con desnaturalización completa. En el otro tubo de ensayo, si no hay problema, tienes un tubo de ensayo que contiene 5 mililitros y le adicionas suavemente por las paredes del tubo de ensayo los 3 mililitros de ácido tricloroacético al 20%. ¿Ya? Eh, si lo has hecho bien, en ese tubo de ensayo se va a formar un precipitado blanquecino que tiene la forma de copos de nieve, ya parecido a lo que vendría a ser una leche cortada o un precipitado blanco lechoso. ¿Ya? Ahí se forman unos copos de nieve grandes, ¿ya? O lo que vendría a ser un precipitado blanco lechoso, ¿no? Un precipitado blanquecino. Ese precipitado, blanco lechoso, es también la proteína que está precipitando con desnaturalización completa, ¿ya? Con metales pesados también se puede hacer la prueba, ¿ya? Se le puede adicionar metales pesados, se puede usar dos metales pesados, en este caso fierro y plomo. ¿Ya? El fierro, bajo la forma de ferrocianuro de potasio, se le adiciona una solución de alúmina que contiene un tubo de ensayo que contenga 5 de alúmina, le adicionas 2 mililitros de ferrocianuro de potasio, este es fierro, y como es un metal pesado, hace que la proteína precipite. ¿Ya? Aquí la proteína va a precipitar. El ferrocianuro es de color amarillo, un color medio amarillento, ligeramente en algunos casos anaranjado. Y lo que vas a observar ahí es una tonalidad media amarilla, ¿no? Ese precipitado es medio amarillento. ¿Ya? En otro tubo de ensayo tienes 2 mililitros de albúmina, le adicionas unas 5 gotas de acetato de plomo al 10% y observas un precipitado blanquecino que también vendría a ser la proteína que está precipitando con desnaturalización, ¿ya? Entonces ahí puedes utilizar metales pesados, como el caso del fierro, como el caso del plomo. Lo que van a hacer es que la proteína precipite con desnaturalización completa, ¿ya? Y luego en un tubo de ensayo vas a tener 2 mililitros de albúmina y le vas a adicionar gotas de una solución de ácido pícrico al 5%. Este ácido pícrico es un reactivo de color amarillo que se utiliza para identificar alcaloides, ¿ya? Los alcaloides son componentes de algunas plantas medicinales, están presentes principalmente en plantas medicinales, ¿ya? Esos componentes se denominan alcaloides y esos alcaloides tienen grupos aminos, ¿ya? Son las aminas naturales. Las aminas naturales se denominan alcaloides. O sea, son de carácter, su principal grupo funcional es un grupo amina, ¿ya? Esos son los alcaloides. Y esos alcaloides, se utilizan, tienen una utilidad en medicina. En una pequeña dosis se utilizan en medicina, tienen utilidad médica, todo en salud. Pero si lo utilizas de manera excesiva, ya se vuelven tóxicos, ya se vuelven nocivos. Ha habido casos, por ejemplo, reportados de intoxicación en algunos niños que han ingerido algunos alimentos o algunas plantas alcaloideas, ¿no? Y ese consumo excesivo de estas plantas alcaloideas les ha generado un cuadro tóxico. ¿Ya? Incluso podría producir la muerte, ¿no? Si exageras el uso de ese tipo de alimentos, ¿no? Hay plantas alcaloideas. Por ejemplo, una planta alcaloidea es la hoja de coca. La hoja de coca es una planta alcaloidea, ¿no? Ahí tiene cantidad de alcaloides. El principal alcaloide de la hoja de coca es la cocaína,
y un reactivo que se puede usar para identificarlo de manera general es el ácido pícrico. Y en este caso, el ácido pícrico lo que hace es producir precipitación de proteínas, ¿ya? Precipita proteínas con desnaturalización completa. Y en el tubo de ensayo se forma un precipitado de color amarillento, precipitado amarillo, ¿ya? Debido al color del ácido pícrico. El ácido pícrico es de color amarillo, ¿ya? Entonces, hasta ahí serían las pruebas que hay que realizar con desnaturalización completa, es decir, rompes todos los enlaces y obtienes el nivel primario de la proteína, ¿ya? De aquí en adelante, estas ya son reacciones de precipitación con desnaturalización incompleta. En algunos casos obtendrás el nivel terciario y en algunos otros casos el nivel secundario. Y en esta situación, el proceso se puede revertir, ¿ya? Y la reversión de ese proceso se denomina renaturación de proteínas. Es la renaturación de proteínas, ¿ya? La renaturación de proteínas genera proteína renaturada. Ahora, esta proteína renaturada no tiene la misma eficacia que la proteína nativa, ¿ya? ¿Por qué no va a tener la misma eficacia? Porque ha habido ya una desnaturalización. Hace que pierda actividad biológica, o sea, la actividad biológica de esa proteína va a ser mínima, ¿no? No va a ser la misma, ¿ya? Entonces, en esta parte de precipitación con desnaturalización incompleta, se pueden utilizar estos reactivos, se puede usar esta sal que viene a ser el sulfato de amonio, ¿no? Se agrega 1,8 gramos de sulfato de amonio, una solución de albúmina en un tubo de ensayo que contiene 3 mililitros de albúmina, ahí le adicionamos 1,8 de sulfato de amonio con agitación constante y ahí se va a formar un precipitado, ¿no? Se forma un precipitado blanco, blanquecino. ¿Ya? Ese precipitado blanquecino es la luna que está precipitando, pero con desnaturalización incompleta, ¿ya? Entonces, ahí lo que se puede hacer es adicionarle agua destilada o una solución de cloruro de sodio y eso va a hacer que el proceso se revierta, ¿no? El precipitado desaparece. Si el precipitado llega a desaparecer, está ocurriendo renaturación. ¿Ya? En esos otros dos tubos de ensayo, aquí vamos a utilizar solventes orgánicos, ¿ya? Vamos a utilizar dos solventes orgánicos. Vamos a utilizar acetona y vamos a utilizar cloruro de sodio, ¿ya? Cloruro de sodio. La acetona tiene que estar bien fría. Esta acetona tiene que estar en el freezer. Antes de realizar la práctica, tiene que estar en el freezer. Entonces se coloca 1 mililitro de albúmina y luego se coloca la acetona fría. Si la acetona ha estado bien fría, en la parte superior se va a formar un precipitado cristalino. Se forma un precipitado cristalino. Ese precipitado cristalino es la proteína que está precipitando con desnaturalización incompleta. ¿Ya? Una vez que observaste ese precipitado, le adicionas abundante agua destilada y el precipitado va a desaparecer. O sea, se está renaturando la albúmina. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si la acetona no está fría, si la acetona está a temperatura ambiente? Eso puede ocurrir. Vas a observar el precipitado, pero en este caso, ese precipitado va a ser con desnaturalización completa, ¿ya? Entonces, para evitar que la proteína precipite con desnaturalización completa, lo que tenemos que hacer es enfriar la acetona. La acetona tiene que estar bien fría. La acetona está bien fría y ahí sí vas a observar un precipitado con desnaturalización incompleta, ¿ya? En el otro recipiente, en el otro tubo de ensayo, vas a tener uno de albúmina y le vas a adicionar unos pequeños cristales de cloro de sodio, o sea, sal de mesa. Esa sal de mesa tiene que estar bien triturada, por favor. Tiene que estar en polvo, ¿ya? Sal de mesa en polvo. O sea, lo trituran, tiene que estar bien triturado. No se necesita muchos, menos de 1 gramo, entre 0,5 a 0,5 a 0,8 gramos de sal, ¿ya? Pero tiene que estar en polvo. 1 mililitro de albúmina, vas a agregar lentamente esta sal de mesa en el tubo de ensayo y a medida que vayas adicionando la sal, el tubo de ensayo hay que... Ay, ay, ay.
en este caso hay que agitarlo, ¿no? A medida que tú vas adicionando la sal, el tubo de ensayo vas a agitarlo, ¿ya? Con la finalidad de que la sal se mezcle con la albúmina. O sea, en este caso la agitación es para que se mezcle la sal con la albúmina. Inmediatamente has terminado de adicionar la sal, inmediatamente le vas a adicionar 5 mililitros de alcohol etílico, ¿ya? 5 mililitros de alcohol etílico. Y lo que debes de observar en este tubo de ensayo, si lo has hecho bien, ¿ya? Entonces, si has mezclado la sal con la albúmina y luego inmediatamente has adicionado los 5 de alcohol etílico, lo que vas a observar en el tubo de ensayo es un precipitado blanquecino que tiene la forma de copos de nieve finos, ¿ya? Copos de nieve finos. Estos copos de nieve finos es la proteína que está precipitando con desnaturalización incompleta. Entonces, una vez que ya observaste esos precipitados, le adicionas abundante agua destilada y el precipitado va a desaparecer. Ya, el precipitado se redisuelve. Está ocurriendo ahí renaturación. Ya, entonces con estos reactivos se produce renaturación de las proteínas. Ya, entonces es la práctica que vamos a realizar la siguiente semana, ¿no? O sea, el día jueves, ¿no? Este jueves que viene es la práctica que vamos a realizar. ¿Ya? Entonces, por favor, traigan los materiales que se le han indicado y los materiales adicionales que también les estoy indicando, ¿no? En este caso, jugo de limón, ¿ya? El cloruro de sodio saturado, no hay que olvidarse. ¿Y qué más era? Ah, y la sal, ¿no? Los cristales de sal, ¿ya? Los cristales de sal. Y un frasco pequeño de alcohol de 96. Pequeño, poco nada más, porque solo se necesita 5 mililitros. 5 mililitros de alcohol etílico, ¿ya? Esos materiales adicionales, entonces, por favor, lo traen para el siguiente jueves para poder realizar la práctica, ¿ya? Bueno, eso sería todo. No se olviden, por favor, preparar sus mapas para el jueves y